¿Se han preguntado cuál es el motivo de celebración de la Presa de la Olla? Festividad de la presa y las discrepancias sobre el motivo del cual se celebra. Con respecto a la apertura de la Presa de la Olla, han surgido discrepancias sobre en dónde surgió y en qué año, ya que algunas comunidades aledañas a la capital se le atribuyen como parte de sus tradiciones. Todos sabemos que Guanajuato desde sus orígenes tiene problemas muy serios para el abastecimiento del agua y tenemos que pensar que en el siglo XVI, XVII y gran parte del XVIII el agua tenía que ser transportada desde Calderones o desde Chichíndaro, desde algunos lugares de Santa Rosa, hasta que en el año de 1741 se tomó la decisión de construir una presa en un rancho que se llamaba el Rancho de la Olla, y la olla es una concavidad natural de la tierra en donde por un efecto natural el agua se apresaba. Entonces fue relativamente sencillo decidir que era el terreno apropiado para la construcción. Esta presa se construyó entre 1741 y se terminó en 1749. Se hizo una primer prueba en 1747 para ver las dimensiones de capacidad de almacenamiento y evidentemente el agua se dejó ir, pero a partir de 1749 que se concluyó la presa, se volvió una tradición que una vez que la temporada de lluvias está regularizada y que la presa tiene la suficiente agua, se derramara para poder contar con agua fresca, con agua nueva. ¿Con qué propósito se realiza esta celebración, teniendo en cuenta que contamos con más presas? Mismo propósito de renovar el agua de la Presa de la Olla, ¿no? Y han surgido luego algunas versiones que si servía para limpiar el cauce del río, probablemente algunas de las miasmas no eran limpiadas con el trayecto de el agua. Ahora sabemos que el agua se conduce por este túnel que estamos encima del túnel, ¿no? Y que se desvía por el túnel del Cuajín hacia las afueras de la ciudad. Pero luego en el siglo XIX se construyeron bastantes presas más pequeñas y esas presas también tenían toda su propia apertura, es decir, era un propósito renovar el agua de todas las pequeñas presas de la ciudad. Y de las que sobreviven, esta es la única, ¿no? Entonces por eso es la fiesta tradicional de la apertura de la Presa de la Olla. Existe la duda de cuál es el número exacto de aperturas, tomando en cuenta las que se han cancelado por pandemia u otros fenómenos, como lo de los 80s del siglo pasado. En el año 273 de la tradición se ha suspendido aproximadamente unas 3 o 4 veces, o sea, estamos hablando de unas 269 aperturas más o menos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2020 sí se hizo la apertura, pero sin gente, ¿no? Fue virtual. El año pasado ya estuvimos aquí, este año estamos de nueva cuenta y bueno, se ha suspendido esporádicamente en 1983, por ejemplo, o en el 2010 cuando se hizo una obra para remozar la Presa de la Olla y se pasó hasta septiembre, ¿no? Pero también se hizo la apertura. Para el Sistema de Noticias TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó María Gutiérrez.